Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bueno, un gusto poder estar nuevamente para reflexionar un poco. Y en esta oportunidad me gustaría hablar de 5 actitudes que aparecen en el libro de Proverbios, un libro que verdaderamente los que me conocen saben que lo recomiendo mucho. Es un libro maravilloso que tiene mucho consejo de Dios para lo que es nuestra vida diaria. Y nada habría mejor para cada hombre, cada mujer, que estar atentos a los consejos de Dios. Y en el libro de los Proverbios vamos a encontrar muchísimos de ellos. Yo en este momento me quiero detener solamente en un pequeño pasaje que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, y allí meditar un poquito acerca de algunos versículos que nos habla de 5 actitudes hacia Dios que debemos tener en la vida diaria. Si nosotros eh, nos enfocamos en esas 5 actitudes, nuestra vida dará un cambio, sin duda. Eso lo podemos llamar terapia espiritual. 5 actitudes que nos ayudan a nosotros a tener un cambio en nuestra vida. Por supuesto que esto requiere un ejercicio, no es simplemente meramente enunciarlas o intentar practicarlas un ratito, sino que es un ejercicio espiritual que eh, a, nos lleva a pensar en cómo desarrollar nuestra madurez. Así que sin tardar más vamos a ir al libro de los Proverbios, vamos a buscar el capítulo 3 y vamos a leer allí a partir del versículo 5 este pasaje. Fíjese lo que dice, ¿no? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y un breve pasaje, pero cuánta profundidad y cuánto para practicar que tenemos, ¿no? En él. Yo quería desmembrarlo en estas 5 actitudes. La primera actitud, y aparece allí a la vista cuando empezamos a leer, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y la Biblia, una de las cosas que nos enseña es eh, la diferencia que hay entre creer en Dios y creerle a Dios. Eso no lo dice en ningún lugar así específicamente como se los cuento. No dice esta es la diferencia entre una cosa y la otra. Sin embargo, a partir de la experiencia espiritual, hay personas que creen en Dios, pero que cuando llega el momento de confiar, de apoyarse en lo que Él dice, en sus promesas, de seguir adelante con sus consejos, no lo hacen. ¿Por qué? Porque si bien creen en Dios y creen y saben que hay un Dios, cuando llega el momento de confiar, no se entregan en sus manos. Miren, la palabra que se traduce ahí como fíate da la idea de una persona que está apoyada completamente y de manera horizontal y boca abajo sobre un lugar firme. Y de ahí no puede ni moverse ni caer, solo le queda esperar. Eso es fiarse. Muchos dicen, bueno, yo creo en Dios. Bueno, Santiago nos enseñó que había una gran diferencia entre creer en Dios y hacer las obras de Dios. Dijo, los demonios también creen en que Dios uno es, y sin embargo tiemblan. Eh, Cada vez que tomamos decisiones es momento de manifestar nuestra
la manera en que nos fiamos en Dios. Cada vez que en nuestra vida diaria vamos eligiendo diversos rumbos, es el momento de decir, bueno, yo me voy a fiar en Dios. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿no? Deberíamos en cada momento preguntarnos, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que estoy por hacer? ¿Tiene alguna enseñanza explícita que me diga cuál es la decisión que debo tomar? ¿Es correcto según Dios lo que estoy por hacer? ¿Qué me dicen las personas que me aconsejan espiritualmente acerca de lo que estoy por realizar? ¿Eh? ¿Hay historias de fracasos espirituales por tomar la decisión que estoy por tomar? Fíjense, un abanico bastante grande de preguntas. Porque cuando llega el momento de tomar decisiones es cuando nos tenemos que fiar en Dios. Es cuando tenemos que tomar confianza. Muchas personas han fracasado en sus vidas y quizás han interrumpido su trayectoria por tomar malas decisiones, por no confiar en el consejo de Dios. Cuando Dios nos dice que estemos firmes, cuando Dios nos dice que estemos constantes, que no nos movamos de nuestra fe, de la fe que nos fue dada, bueno, Él nos está dando el mejor consejo. Cuando Dios nos dice que nos tenemos que ocupar primero de buscarle a Él y luego el resto de las cosas, Él nos está dando un consejo para nuestra vida. Por eso, fíate de Jehová de todo tu corazón. Esa es la primera actitud que debemos seguir para poder tener una vida victoriosa. Y no perdamos de vista el consejo de Dios y nuestra vida seguramente va a cambiar. La segunda actitud dice, reconócelo, o sea, a Dios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y la idea que está tras la palabra de reconocerlo a Dios tiene una doble idea. En primer lugar, habla de conocerlo, ¿no? Y cuando decimos conocer a Dios, es conocer quién es, conocer sus atributos, su pensamiento, lo que Él espera, lo que Él nos enseña. Es todo lo que hacemos cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y leemos y nos interiorizamos en lo que es la mente de Dios, sus objetivos, sus deseos. Pero cuando hablamos de reconocer, no nos quedamos ahí, sino que hablamos de conocerlo y estar en plena armonía con Él. Es decir, estar en una comunión de obediencia a Él. No distanciado, no con pecados cometidos que no hayamos confesado, sino delante de su presencia, limpios por la sangre del Señor Jesucristo, reconociéndolo y tomándolo en cuenta en cada una de nuestras acciones. Y dice allí que las veredas, Él enderezará las veredas. No está diciendo ahí que Él va a arreglar todas las macanas que nosotros nos vamos a mandar, sino que la idea que nos está dando ahí el escritor de los Proverbios es que nuestro camino, en la medida que nosotros lo reconozcamos a Dios, va a ser un camino mucho más llano, mucho más directo. En la medida que nosotros sepamos acerca de Dios y estemos en comunión con Él, vamos a tener mucho menos problemas a lo largo del trayecto. Alguien dirá, bueno, pero yo soy cristiano, toda mi vida tuve un montón de problemas. Y es verdad, nosotros no le decimos a las personas que aquel que es cristiano va a dejar de tener problemas. Lo que la Biblia sí nos promete es que aquel que es cristiano va a poder sortear esos problemas. Es como que un cristiano corre una carrera, hay obstáculos, pero Dios siempre nos da la fuerza para saltarlos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el mismo Señor Jesucristo nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así que, queridos hermanos, primeramente tenemos que fiarnos de Dios, confiar en Él, entregarnos en su consejo y en su dirección,
En segundo lugar, reconocerlo, es decir, tenerlo presente a medida que nosotros vamos avanzando, estar en comunión con Él, no tener actitudes que sepamos que nos están alejando de Dios, sino confesar nuestros pecados diariamente, ser limpiados por la sangre del Señor Jesucristo y dejarnos guiar por su mano. Tercer actitud, y dice: teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y la verdad es que actuar como Dios desea es apartarse del mal. Temer es reverenciar, ¿no? No tener miedo de Dios, sino que tratarlo como al creador del mundo, tratarlo como aquel que tiene nuestra vida en sus manos. Dios da la vida, Dios quita la vida. Entonces debemos manejarnos con respeto, con reverencia, con una actitud sumisa. Y el proverbio dice: no seas sabio en tu propia opinión, ¿no? Y cuando uno teme a Jehová es que uno pone por delante su consejo por sobre el nuestro. Vivimos en un mundo que está lleno de información, muy lleno de información. En las escuelas, en los trabajos, en los programas de televisión, en las redes sociales, vivimos llenos de información y llenos de diversos conceptos, de los cuales muchos podemos decir: uy, qué cierto que es esto, en muchas cosas que ha avanzado la ciencia. Ahora bien, el cristiano debe temer a Jehová. ¿Y eso qué implica? Que todo lo que aprende en términos de conceptos lo debe pasar por la óptica de Dios. Cuando un cristiano lee ciencia, no está leyendo una verdad, sino que está leyendo esa verdad a través de los ojos de Dios. Entonces, si esa ciencia contradice el criterio de Dios, debemos temer a Jehová. Esto es decir, debemos obedecer a Dios. Cuando el mundo dice que el aborto es algo que está bien, nosotros debemos temer a Dios y honrar la vida. Cuando el mundo nos dice que nosotros debemos primar por sobre los demás, nosotros debemos temer a Dios y considerar al otro como mayor a nosotros mismos. Es una actitud que debemos cultivar. Y cuando digo que debemos cultivar es porque no es que apretamos un botón, sino que ponemos en marcha un auto y a lo largo del camino ese auto tiene que seguir andando. Nuestro auto espiritual, el que nos lleve a que cada vez que entendamos un concepto, que aprendamos una idea, que tomemos algo de este mundo que nos rodea, primero temamos a Dios y pongamos a Él en primer lugar. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Verdaderamente sabio es quien primero teme a Dios y luego aprende las demás cosas. No quien forma sus propios conceptos, por más agradables que puedan ser al mundo. Vamos a aprender muchísimo en esta vida. Pongamos todo bajo la luz de la palabra de Dios, porque ahí es donde vamos a encontrar defectos, porque el corazón del hombre es engañoso. Entonces, como oí decir por ahí, ¿no? Comamos el pescado y dejemos a un costado las espinas. Tenemos que aprender a discernir. El cuarto consejo, la cuarta actitud que nos invita a este pasaje tan precioso a llevar adelante, tiene que ver con honrar a Jehová con tus bienes. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Miren, para el judío en la antigüedad esto era una ley. El judío, por ley divina, debía diezmar, debía entregar las primicias, o sea, los primeros frutos de las cosechas, de los animales,
de todos los primogénitos, tenía que darlo y dedicarlo a Dios. Para el cristiano no es una ley, sino que es una oportunidad de poder honrar a Dios. El cristiano tiene que reconocer que todas las riquezas, como dijo un día David, ¿no? Que todas las riquezas provienen de Dios. Todas las riquezas provienen de Dios. Y nosotros estamos en un mundo y en un tiempo donde hay muchas cosas materiales. Las riquezas las tenemos que tomar como si fuesen un talento, porque es algo que Dios nos dio, nos permitió tener, mejor dicho, no tiene que ver con la vida espiritual, sino que nos puso a disposición, pero que son de Él y que con ellas podemos servir. Así como tu capacidad musical, como tu inteligencia, como puede ser la buena oratoria, todo tiene que ser puesto a los pies de Dios. Bueno, así también las riquezas. Si Dios te da un trabajo, podés servir a Dios con las ofrendas, apoyando la obra misionera, apoyando la iglesia, apoyando el crecimiento de la obra. ¿Pero para qué? ¿Para decir cómo crece esta obra? No, para que sea para la gloria de Dios. Porque a Dios podemos glorificarlo, honrarlo, hacerlo notar. Eso es honra a Jehová con tus bienes. ¿Tenés una linda casa? Utilízala para hospedar hermanos. ¿Tenés un lindo auto? Utilízalo en la obra para poder llevar y traer hermanos. ¿Tenés algo de dinero que podés poner? Bueno, ponelo para ayudar a los hermanos que más lo necesitan. Fíjense, para el judío era una obligación, pero para nosotros es una oportunidad. Crean, hermanos, y creamos que esto que está acá para el judío como una promesa, dice que rebosarían, ¿no? Dice, tus lagares rebosarán de mosto, que es el lugar donde se pisaba la uva, ¿no? Y ese jugo, el mosto, el primer líquido de la uva, y serán llenos tus graneros con abundancia. Dios nunca nos va a hacer faltar nada. Y nosotros, si lo miramos con los ojos del mundo, que lo primero que nos preguntan, vos sos cristiano evangélico y te pones el diezmo, como una preocupación. Pero nosotros sabemos que eso es devolverle un poquito a Dios de lo que Él nos ha dado. Y encima tiene promesa, porque Él no nos va a hacer faltar nada. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, dice Mateo 6:33. Así que a tomarnos también de esa palabra. Y por último, un consejo que parece que, una actitud que parece que viene por el lado negativo, ¿no? Dice, no menosprecies el castigo de Jehová. Venía hablando de actitudes que nosotros teníamos que tener, de honrar, de fiarnos, de reconocer, y ahora nos habla de no menospreciar el castigo. Y sí, esa es una opción. Es una opción que el cristiano, que el creyente sea castigado. Miren, Dios es bueno aún en su disciplina. Esto lo tenemos que decir con temor, porque a veces hay disciplinas duras. Y hay disciplinas de distintas maneras. A veces la disciplina llega por boca de un hermano, como fue el caso de Pablo, que resistió a Pedro cara a cara porque decía que era de condenar la actitud que tenía como hipócrita, que con los judíos se portaba de una manera y con los gentiles cambiaba el discurso también, ¿no? Eso lo podemos leer en Gálatas 2:11. A veces el castigo viene por la reprensión de un hermano. A veces el castigo tiene que ver con la consecuencia de la desobediencia directa, como fue en el caso de David, ¿no? En segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10, allí vemos el castigo, ¿no?, que le viene a David por el pecado que había cometido con Betsabé. Y a veces, lamentablemente, también vienen castigos sobre nuestra salud.
Fíjense que en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, el apóstol Pablo, hablando acerca del orden en la cena del Señor, le dice a los corintios que muchos estaban enfermos, debilitados y algunos aún dormían, habían muerto por participar de la cena del Señor de manera que no lo debían hacer, impropiamente, indignamente. Con esto quiero decir que Dios se ocupa de la disciplina de sus hijos. Miren, nosotros a nuestros hijos a veces creo que en gran medida uno los disciplina, pero a veces uno dice, bueno, estoy cansado ya de disciplinarlo a este hijo, a esta hija mía. Dios nunca se cansa. Dios siempre nos va a dar la disciplina justa, porque la disciplina no es condenación, la disciplina es para corrección. Y lo dice el mismo pasaje. Dice, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Dios es nuestro Padre. Y puede haber un tiempo de disciplina en nuestra vida. ¿Saben qué es lo importante? Yo leí ahí varios ejemplos de cómo podían ser las disciplinas, ¿no? Hablamos de Pedro, hablamos de David, hablamos de los hermanos de Corintios. ¿Saben qué es lo importante en la disciplina? Bueno, la disciplina es importante porque viene de Dios, pero hay algo muy importante en el tiempo de disciplina. Es cómo nosotros como creyentes reaccionamos a la disciplina. Hay aquellos que la disciplina la tienen en poco y se encierran en su concepto. Cuando alguien los reprende por algo que no están haciendo bien, se encierran en su concepto y siguen adelante como necios. No menosprecies el castigo de Jehová, dice el proverbio, porque cuando no lo menospreciamos es porque lo valoramos. Algo menospreciado es algo que carece de valor. Si el cristiano es castigado, si es reprendido por su padre, debe reconsiderar, debe estar pensando, ¿dónde me equivoqué? Seguramente nosotros miramos nuestra vida, miramos nuestra trayectoria y nos acordaremos de que en algún momento nos han reprendido. Y en ese momento dolió. Pero ¿saben una cosa? Si nuestra actitud fue de reconocimiento, aunque duela, aunque lleve un poquito más o menos de tiempo, esa disciplina obra para bien. Por eso, queridos hermanos, fíjense, un pasaje cortito, una porción corta, pero llena de consejo para nuestra vida diaria. Que el Señor nos ayude, ¿no? A beneficiarnos de todo lo que dijimos, de la disciplina, de la honra a Dios con nuestros bienes, del temer a Dios, del reconocerlo y del confiar. Que Dios nos ayude a transitar esta vida de esta manera. Y sin dudas, queridos hermanos, que viviremos gozosamente. ¿Cuántas veces no disfrutamos del gozo? Es porque no estamos bien paraditos frente a su presencia. Fíjense que está todo escrito. Muchas veces nosotros somos livianos cuando leemos. Tenemos que profundizar y tenemos que meditar en lo que oímos. Que es mi oración que todos nosotros, después de este tiempo breve de leer estos versículos, podamos meditar personalmente y poner en marcha una actitud diferente, una actitud de alguien que busca agradar a Dios. Que el Señor les bendiga ricamente.